Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Dios, muchas gracias. Alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque tú eres nuestro Señor. Eres alto y sublime, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la vida y hemos comenzado este día con tu ayuda en tu presencia. Señor mi Dios, te rogamos que nos hables con tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Toca el corazón de mis hermanitos, Señor, que quede palabra tuya sembrada en sus corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 21, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Dispuesto. Dice así la palabra de Dios. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días, y ellos por el Espíritu decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Amén. Hermanitos amados, hemos visto anteriormente que Pablo tenía el propósito de ir a Jerusalén. Se había mencionado también que ya llevaba varios años en cuanto a los viajes misioneros. Estaba sirviendo a Dios, fundando iglesias, visitando las iglesias, pero se había ausentado de ir a Jerusalén por mucho tiempo. Ahora, hermanitos, el Espíritu Santo le ponía esto. No era una ocurrencia de él, sino, hermanitos, era el Señor. Ahora, pues sí, él tenía la intención de ir a Jerusalén. Y hermanitos, había testimonio, y quiero aclararle, hermanitos, conforme a lo que estamos leyendo. Hermanos amados, el Señor prevenía, pero esto no quiere decir que prohibía. Él prevenía de que le iba a ir duramente en Jerusalén, pero Pablo estaba dispuesto, sabiendo que le esperaban cosas fuertes allá. El hermanitos, aún así, era impulsado por el Espíritu para ir allá. Muy bien, hermanitos amados, solamente le hago un paréntesis para un recordatorio del día de ayer. Solamente, hermanitos, rápidamente le llevo al verso 22, 20-22, solamente para recalcar. Ahí mismo, Hechos 20-22 dice: ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén, hermanitos. Él sabía muy bien, pero dice la palabra que el Espíritu, dice en el 22, ahora ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. O sea, él sabía que era la voluntad del Señor, y mis hermanitos, lo asimilamos y comparamos como en el caso de nuestro Señor Jesús. Él sabía de antemano qué iba a pasarle cuando fuese entregado en manos de pecadores. Él desde el Getsemaní oraba, clamaba al Padre, diciéndole que se haga la voluntad del Padre y no la de él. Él hubiera querido evitar esa copa, pero era necesario que así aconteciera. O sea, mis hermanitos, por el hecho de que sepamos
que algo fuerte o terrible nos espera, eso no quiere decir que no vayamos para allá o que debamos de evitarlo. No, mis hermanitos, dijo el Señor que el que quiera ir en pos de Él, que se niegue a sí mismo cada día, que tome su cruz y le siga. ¿Por qué, mis hermanitos, te menciono esto? Porque todavía nuestra carne, y más en nuestra generación, se podría considerar que ya que se anticipa que vienen cosas terribles, entonces muchos que no conocen a Dios hasta este punto piensan, bueno, si vienen cosas terribles, las debo de evitar, debo de esquivar el peligro. Y no, mis hermanitos, para allá vamos. Allá es nuestra meta después de eso. Es parte de nuestro camino. Y está escrito en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que, hermanitos, espérenos lo que nos espere. Aunque fuera adverso, terrible o muy duro, no lo podemos evitar. Vamos para allá. Estamos contados como ovejas de matadero. Así, hermanitos, Juan el Bautista, él mismo dijo, es necesario que Él crezca, refiriéndose al Señor Jesús, y que yo mengüe. Él sabía, hermanitos, lo que le esperaba, que Él solamente era una voz en el desierto, y sabía que iba a acabar muerto en prisión. Podríamos decir carnalmente que solo, pero no estaba solo. Dios estaba con él. Me refiero a Juan el Bautista. Bueno, mis hermanos, ¿qué nos espera? ¿Qué es nuestro porvenir? ¿Qué se avecina a corto, mediano plazo? ¿Qué nos espera? Aunque sepamos que la cosa viene terrible, no lo vamos a evitar. Así que podemos decir, estamos dispuestos como Pablo. Se le daba testimonio que en Jerusalén iba a sufrir mucho, y él aún así seguía dispuesto. No, él decía, bueno, si así me va a ir en Jerusalén, pues lo evito, no voy y mejor le sigo sirviendo a Dios. Ya era el tercer viaje misionero. Pero no, mis hermanitos, esto era impulsado por el Espíritu Santo. Muy bien, dicho esto, hermanitos, volvemos a nuestra cita de hoy en Hechos 21. Y dice, versículo 4, hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días. Y ellos por el Espíritu decían a Pablo que no subiera a Jerusalén, que no subiera. Oh, mis hermanitos, por favor, abra su corazoncito. Se lo pido en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que entienda esto que vemos a continuación. Hermanitos, los hermanos que estaban en ese lugar le decían que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos también tenían ese testimonio de que Pablo iba a sufrir mucho en Jerusalén. Ahora, aquí marcamos la diferencia. Por favor, pongan mucha atención. Una cosa es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que puede decir sí, puede decir no, y otra cosa es la voz de nuestros hermanitos bien intencionados. Bien intencionados me refiero a que al saber por el Espíritu que a Pablo le iba a ir mal en Jerusalén, como ellos amaban a Pablo, le decían, no subas, vas a sufrir mucho en Jerusalén, no lo hagas. Bueno, también marca una grande diferencia cuando el Señor Jesús todavía estaba con los discípulos y les anticipó que sería entregado en manos de pecadores y que iba a morir. Y en eso Pedro le dijo, no, Señor,
ten compasión de ti mismo, nunca tal te acontezca. Y hermanos amados, en ese caso el Señor Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea, uno podría pensar que Pedro, con ese grande amor hacia el Señor Jesús, pues quería evitarle el dolor, pero el Señor no lo vio así, hasta le llamó Satanás. Y bueno, hermanitos, no es este el caso, no, pero yo sí estoy consciente de que hay hermanos de buenas intenciones, de buen corazón, que sí quisieran, hermanitos, quisieran, por amor a los demás, evitarles el dolor, evitarles el sufrimiento. Por ejemplo, hay papás que aman a sus hijos y por amor a ellos les dicen: cuidado, hijo, cuidado, hija, cuando salen ponte suéter, hace frío, vete ya desayunado, come primero. Instrucciones, hermanitos, que muestran el amor y la preocupación que se le tiene a los hijos. En este caso, mis hermanitos, una vez que el Señor da su palabra, que el Espíritu Santo pone el sentir en uno, como ya lo vimos en el caso de Pablo, no hay vuelta de hoja. Dios no va a cambiar de opinión, mis hermanitos. Una es su palabra, una es su voluntad, y así se debe de hacer. Ahora nos vamos a encontrar con gente que nos ama mucho en el amor de Cristo, y que les va a doler lo que nos acontezca. A eso me refiero con corazones bien intencionados. No hay mala intención, no hay pecado, no hay rebeldía, no hay inequidad, no hay maldad en sus corazones. Son de Dios, son sinceros, en verdad nos aman y se preocupan por nosotros, y de sus corazones naturales, humanos, dirán: no te vayas, que no te vaya a pasar esto ni aquello, no. Y hermanitos, no lo vaya a confundir usted con la voz de Dios. Dios ya dijo: ve, hazlo, debes hacerlo. Y los hermanitos que saben que nos puede ir mal, o que sí nos va a ir mal, van a decir: no, pero no es que se estén rebelando ellos, mis hermanitos. O puede ser el caso que tal vez el enemigo sí use alguno para estorbarnos, desalentarnos de dar ese paso. O puede que no tenga nada que ver el enemigo, como este es el caso que estamos viendo, y que son corazones bien intencionados, que se preocupan y dicen: no vayas, porque allá vas a sufrir. Yo lo veo, hermanitos, como unos hermanos sinceros, amorosos, que se preocupaban por Pablo, pero aún así, él tenía que proseguir, hermanitos, hacia ese rumbo, porque provenía de Dios. Ahora, dice la palabra del Señor, verso 5. Cumplidos aquellos días, salimos todos con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, llegando a Tolemaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe, hermanitos? Que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenía hijas profetizas, el evangelista Felipe, hermanitos. 10. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días,
descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo, hermanitos, profeta muy parecido a los del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Alguna vez se mencionó, hermanitos, acerca de los dones espirituales y que hay don de profecía, y que esto, hermanitos, aclara el debate de muchos que dicen que ya no hay profetas. Y hermanos amados, los hay, pero no como los del Antiguo Testamento, que era uno para toda la nación. Ahora puede haber uno en cada iglesia local, si es que la iglesia cuenta con uno de parte de Dios. Sí hay profetas, hay quienes tienen el don de profecía, claro que sí. Aparte es la llenura del Espíritu Santo que da visiones, sueños, y los hijos profetizarán, dice la palabra en la profecía. Bueno, este se llamaba Ágabo. Era un profeta muy parecido a los del Antiguo Testamento. Ellos, hermanitos, los del Antiguo Testamento, aparte de hablar, aparte de decir así dice el Señor o así dice Jehová, ponían ejemplos simbólicos visibles. Por ejemplo, tomar un arco y una flecha y tirar. Uno de los profetas le hizo así a un rey, y según el rey cuantas veces tirara flechas con su arco, esas iban a ser sus victorias. Y así, hermanitos, pues actos simbólicos entendemos en lo espiritual para recalcar y que quede grabado en los corazones de los oyentes y testigos acerca de la palabra de Dios y el ejemplo que se les dio. ¿Por qué le menciono esto? Por lo siguiente. Dice la palabra del Señor, verso 11, se refiere a Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, o sea, su cinturón, se ató los pies y las manos en un acto simbólico, hermanitos, para dar ejemplo, y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Un acto simbólico. Se amarró, hermanitos, con el cinturón. Y hermanos amados, los pies y las manos. Y todos los que estaban ahí lo vieron, Pablo también. Y esto, al ser un profeta genuino de Dios, claro que se iba a cumplir. Pero no estaba diciendo el Señor, no vayas. Solamente estaba anticipando, cuando vayas, así te va a acontecer. Así, mis hermanitos, si el Señor muestra el peligro, no quiere decir siempre que no, porque ya había dicho Dios a través del Espíritu Santo que sí vaya a Jerusalén. Le puso ese fuego en el interior de Pablo, ir a Jerusalén, porque ahora sí tenía muchos años de no haber ido a Jerusalén, pero ahora claro que provenía de Dios. Bueno, ahora vemos, hermanitos, que se le anticipó y que pues iba a ser arrestado, entregado en manos de gentiles. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros, hermanitos de buenas intenciones, unos corazones muy lindos, hermanos, que amaban a Dios y amaban a Pablo. Dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Hermanitos, le rogaron que no subiera. Pero esa no era la voz del Espíritu Santo, era de ellos, de sus corazones lindos que amaban a Pablo y temían por él, y les dolía que le fuera a acontecer algo malo. Pero, hermanitos, ¿puede usted ver la diferencia? Una es la voz del Espíritu Santo, sube allá, pero cuando vayas allá, esto te va a acontecer. Esa es la voz del Señor. Y la voz de nuestros hermanitos, no vayas, ya oíste lo que te puede pasar allá, no vayas. Con mucho amor, bien intencionados. Hermanitos, estos no están contra Dios, no se están rebelando, no están desafiando la palabra, la voz de Dios.
No, mis hermanitos, simplemente amaban mucho a Pablo. Mis hermanos amados, esto lo podemos aplicar en nuestras vidas hoy en día. Si Dios pone su palabra, nos habla, nos da instrucciones, pone su fuego en nosotros, de decir, ve, predica, evangeliza, habla, discipula, enseña, profetiza. Hermanitos, es la voz de Dios. Y imagínense, mis hermanos, que en eso, pues claro que va a haber persecuciones, va a haber reacción del enemigo, va a haber, hermanitos, pues muchas aflicciones. Porque dijo el Señor, el que quiera vivir piadosamente tendrá aflicción, tendrá persecución. Bueno, entonces, hermanitos, el Señor pone el fuego, da su palabra y uno está dispuesto y sabe que eso es de Dios. Ese fuego lo puso Dios y nadie lo puede apagar ni quitar. Bueno, y a la hora de sufrir, tal vez nos abofetearon, nos insultaron, tal vez, hermanitos, nos ultrajaron, hicieron algo. Nuestros hermanitos que nos rodean, que nos aman, pues ellos van a estar más tranquilos si evitamos de ahora en adelante esas luchas y sufrimientos, y se van a tranquilizar. Si es que nosotros lo tratamos de evitar, van a decir, no, ya no vayas, te van a matar, te van a hacer algo, te van a lastimar, ya no vayas. Si accediéramos, ellos descansarían en sus corazoncitos, dirían, ay, qué bueno, ya no nos vamos a preocupar de que algo le vaya a pasar. Pero nosotros sabemos una cosa, es el fuego que Dios puso, es el fuego de Dios y es nuestro camino y tenemos que recorrerlo. Y sí, estamos anticipados, nos puede ir terriblemente, nos pueden hacer daño, sí es posible. No sé, hermanitos, si algunos se han llegado a enterar de la noticia, no tendrá mucho, apenas 2 días, hermanitos, tal vez. Hermanos amados, unos misioneros en el país de Haití, un matrimonio joven, el esposo y la esposita misioneros, los asesinaron, una pandilla de Haití. Ahorita hay guerra, hermanitos, en Haití, interna, civil, no tienen presidente, y se han pedido muchas oraciones, hermanitos, de los hermanos de Haití, porque les prohíben, las pandillas les prohíben hacer cultos, y hay persecución y hay matanza. Se puede decir que no hay autoridad y no hay ley allá, sino las pandillas. Asesinaron a 2 hermanitos, misioneros, esposo, esposa, y hermanitos, ya están con el Señor. Bueno, sabemos que puede pasarnos algo así, pero ¿qué podemos hacer? Es la voluntad de Dios. Si nuestro Señor Jesús no pudo evitar la copa de dolor que venía sobre Él, hermanitos, ¿quiénes somos nosotros? Él mismo decía, es necesario que todo esto acontezca. Así que, siervos, siervas de Dios, no se puede evitar lo que Dios ya dispuso. Y si Él dispuso algo terrible, así será, hermanitos. Él es digno de que le demos nuestra vida hasta el último suspiro. Él es digno. Así que, por favor, hermanitos, no confunda que si hermanitos que le aman, seres queridos que lo aman, le dicen, no, ya no lo hagas, usted les haga caso y diga, bueno, tal vez Dios a través de ellos me está diciendo que siempre no. No, mis hermanitos, Dios no cambia de opinión. Solamente son los seres queridos que lo aman, que se preocupan y que dicen, no vayas. Pero usted conoce bien la voz y la voluntad del Señor. Muy bien, continuamos.
Dice, hermanitos amados, versículo 12, para conectarle. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén, porque ellos creyeron la profecía y también sabían, en verdad va a sufrir allá. Y le rogaron. Y hermanos amados, esto Pablo lo tenía claro. Él no se confundía. ¿Será que Dios está diciéndome que siempre no? Tal vez Dios me está prohibiendo o restringiendo que no vaya. No, mis hermanitos, la verdad es una y Dios no cambia de opinión. Así que Pablo estaba dispuesto. Ahora fíjese lo que dice el verso 13. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, ellos estaban llore y llore. Pablo, no subas a Jerusalén. Pablo, no vayas. Pablo, no, porque vas a sufrir. Y hermanitos, por eso Pablo habla así: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanitos, él abrió su corazón y dijo la verdad, que él estaba dispuesto a morir. Si se le indicaba, desde lugares antes se le decía que iba a haber dolor si subiera a Jerusalén, pues él lo sabía y él estaba dispuesto no solo a eso, sino hasta morir por causa del Señor Jesucristo. Ahora dice el versículo 14, aclarando: como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Qué hermoso, hermanitos, que la misma gente, los mismos hermanos reconozcan la voluntad de Dios. En la versión que comúnmente se usa, hermanitos, la 60, en el verso 14 dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Sí se reconoció, hermanitos. Bueno, es voluntad de Dios que así acontezca. Adelante. Dice entonces, hermanitos, versículo 15: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros algunos de los discípulos de Cesarea, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Amén. Hermanitos, sí, Pablo se dirigió a Jerusalén. Fue para allá. Y después de tantos años, pues el Espíritu Santo lo movía. Y llegó la hora de eso que se anticipaba y profetizaba. Así que, hermanitos, tenemos un camino. El camino es el Señor Jesús. Él es el camino. Y cada siervo tiene un camino en Cristo, la voluntad de Dios en su vida. No podemos evitar nuestro camino. Habría gente que nos ama, que quisiera que no sufriéramos, pero no lo pueden evitar. Vamos para allá. Prosigamos a la meta del supremo llamamiento, aunque duela, mis hermanos, aunque a nuestros seres queridos les dé tristeza sabiendo lo que nos va a pasar. Aún así, hermanitos, el Señor Jesús dio su vida por nosotros. ¿Cómo no daríamos nuestra vida por Él? Amén. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por enseñarnos a través de tu siervo Pablo la disposición. Él estaba dispuesto no solamente a ser atado, encarcelado, sino a morir por causa de tu nombre. También nosotros, Señor. Señor, lo que hemos de pasar, la copa que hemos de beber, lo que tú has dispuesto. Amén, Señor. Somos siervos tuyos. Hágase tu voluntad. Toma nuestras vidas para tu servicio. Estamos dispuestos, Señor. Hágase como tú dijiste.
Y Señor mi Dios, te daremos honra y gloria. Ya no nos resistimos como antes, jaloneando del cuello de la cerviz. Ya no, Señor. Ahora decimos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Ayuda a mis hermanitos, dales la sabiduría para entender esto, aceptarlo y vivirlo. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Si seguimos en la tierra, le esperamos el lunes a las 5 de la mañana. Congréguense, hermanitos amados. Amén.